control que se hace una empresa, pero sí con un control por parte de los ciudadanos, en el sentido de que están manejando algo también muy importante como es el dinero público. Entonces, bueno, en ese sentido vuelvo a repetir un poco esa idea de que es un tema que tiene difícil solución porque hay que lograr esos equilibrios, pero hay que centrarse sobre todo en los ciudadanos. Un poco el tema de hoy me ha recordado algo que hablamos la temporada pasada también con Manolo y estábamos de acuerdo en ese sentido, con motivo de la propuesta de Capitalidad Cultural de Zaragoza, de ese nuevo departamento que había en el Ayuntamiento de Cultura y Grandes Proyectos, y nos manifestamos en contra de eso. Los grandes proyectos, no sabemos muy bien qué son los grandes proyectos ni pensamos que tengan que ir unidos a la cultura, sino que hay que hablar de la cultura de los ciudadanos. Y una capital, por ejemplo, puesto que el Ayuntamiento de Zaragoza también parece que va a recortar gastos, será una capital cultural cuando tenga ciudadanos cultos, más que cuando tenga grandes proyectos, aunque puedan ser muy beneficiosos, no lo niego, pero hay que separar las cosas. Manuel, los ciudadanos, ¿tú crees que estamos formados? ¿Hay gente capaz de percibir la cultura, de recibirla, o estamos a otra? No, en general no. Yo estoy convencido de que no. Hay muchos ciudadanos informados, pero este es el gran error, confundir la información con la cultura. Tanto es así que me gustaría seguir con el hilo que ha notado Enrique, que me parece muy acertado, la idea efectivamente de que el Estado invierte en aquello que le va a proporcionar un beneficio en todo caso o se va a obtener un beneficio material de ello. Cuando la cultura hay que entenderla siempre en abstracto y como algo de inversión a fondo perdido. Es decir, la rentabilidad es el nivel cultural de una sociedad, pero en su conjunto. Sin embargo, y al hilo de lo que tú me estabas preguntando ahora, se subvencionan periódicos. En Cataluña se están subvencionando periódicos. ¿Por qué? Porque se dice que la información es cultura. Eso es un error gravísimo. Es un error grave hasta el extremo de que se dice que las sociedades que no leen periódicos son sociedades incultas. Otro error gravísimo. Porque lo que con eso se está solapando realmente es que si no lees los periódicos, no puedes seguir mis directrices ideológicas y no puedes comportarte como yo quiero que te comportes, ni aceptes la información que yo te estoy dando. De ahí que se subvencionen periódicos, porque al fin y al cabo no son más que, de alguna manera, los voceros de determinadas conductas sociales frente a los problemas o frente a la marcha de una sociedad. Y esto a mí me parece de una gravedad tremenda, sobre la que habría que profundizar, quizá con más seriedad de la que se hace habitualmente. Tenemos una clase política que es iletrada, absolutamente iletrada. Yo no estoy exigiendo desde esta perspectiva, desde esta visión que tengo de la cultura, que sean absolutos sabios, ¿no? Pero, hombre... Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo, algo elemental, algo básico, capaces de ser... O sea, que políticos que sean capaces e infraestructuras políticas que sean capaces, instituciones y organizaciones políticas capaces de tener cierto sentido humano del ejercicio de su labor, que es lo que yo he hecho en falta, por ejemplo. Supongo que compartes este punto de vista, ¿no, Enrique? Sí, en buena medida sí. Realmente, bueno, el papel de los periódicos en España, y quizás no solo en España, está en una situación muy similar a la que... Todos dependen de que le suelte Manolo. dinero a alguien. Sí, y muchas veces la defensa... como hemos visto últimamente en el caso del Estatuto de Cataluña, como hemos visto también en la actuación de determinados periódicos hace relativamente poco tiempo, solo de tirada nacional, pienso en El País, pienso en El Mundo también, sobre todo en esos dos periódicos, solo responden, o solo parecen responder, solo parecen plantar cara al poder cuando sus intereses de tipo más puramente económico, digámoslo claramente, cuando sus intereses parecen estar amenazados. No son iguales todos los periódicos, en España ni fuera de España, tampoco pienso eso, como tampoco suscribo esa opinión que muchas veces se dice que son iguales todos los políticos. No, yo no pienso eso. Pero en sí que en buena medida han perdido el norte, si es que alguna vez lo tuvieron muy claro en su brújula, y sí que se esperaría, sobre todo de determinados medios de comunicación de cierta importancia, que ejercieran otra labor de crítica social con unas miras un poco más amplias que su bolsillo. Pero hay un ejemplo de causa-efecto, perdonad, de lo que acabamos de citar. La prensa que se subvenciona en Cataluña ha dado una información cultural del siguiente orden. Se han descubierto los restos de Pedro II, rey de Aragón y Cataluña, o de la corona catalano-aragonesa. Es decir, se subvencionan
a la prensa que da ese tipo de cultura, es decir, una violación, un canibalismo en toda regla de la cultura del país, para sus propios intereses, como acaba de decir muy bien Enrique. Esto hay que evitarlo de alguna manera, ¿no? ¿No creéis que también estamos muy sensibilizados, o sea, nos tragamos todo lo que nos echan? Ahora nos echan, por ejemplo, la ley de economía sostenible, nos está metiendo una cultura del lenguaje muy adulterada, quizá algunos términos que pueden estar vacíos y que los estamos ya incorporando al lenguaje? Bueno, el tema de la ley de economía sostenible, sin entrar en el contenido de la ley, la nomenclatura, que tampoco lo conozco exactamente y que incluso puede tener elementos positivos, el tema de la nomenclatura, más allá del término sostenible, que quizás en este caso igual no está excesivamente mal utilizado, pero sí que es cierto que el tratar de convencer subliminalmente a través de las palabras es una cosa muy en boga en nuestra sociedad. Yo pienso que hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el lenguaje no es un arma inofensiva en absoluto. El lenguaje es un arma y es un arma peligrosa según cómo se utilice. Hay que tratar el lenguaje con bastante respeto y con bastante buen uso. Es decir, sí que es cierto que hay una avalancha de inclusión de neologismos, de términos sacados no se sabe muy bien de dónde, que al final lo que hacen en muchas ocasiones es rebajar el nivel de pensamiento y tratar de suministrar fórmulas fáciles en vez de herramientas que nos sirvan para ir un poco más allá y para una reflexión mayor. Eso sí que es cierto, estoy de acuerdo con lo que Manolo, para ir terminando, ¿de dónde crees que ha salido esta palabra sostenible que triunfa tanto? Bueno, eso yo creo que es un término atributivo, ¿no? Por lo tanto, por lo general va asociado también al verbo ser, ¿no? ¿Es o no es sostenible? Pero también puede ser un accidente. ¿Se sostiene o no se sostiene? Que este sería la cuestión, diríamos, impersonal que habría que plantear. Pues hombre, yo creo que la política rasca y supongo que tiene sus asesores para buscar la terminología, el léxico apropiado para aplicarlo a una economía que, sí, chicos, la verdad, yo soy una economía sostenible, yo no creo, no ha existido, no existe, no existirá jamás. La sostenibilidad será la que impongan los propios intereses del mercado, los propios intereses de las empresas. Y entonces, pues bueno, se quedará flácida en el momento en que a uno pues se le ocurra que debe de ser así. Nos montamos un fan en estéreo sostenible. Gracias, Manolo. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Hasta aquí el Cara a Cara de hoy.